Empezamos a ver algo sobre el capítulo 7 de Hechos el domingo pasado y queremos continuar. ¿Se acuerda que le compartí a usted que para mí el capítulo 7 de Hechos es impresionante realmente? Nosotros vemos el primer mensaje ungido de Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 3. Y realmente fue tan ungido ese mensaje que Pedro fue el instrumento para que 5,000 personas, 5,000 almas se convirtieran. Eso es impactante, ¿no? Yo creo que ni en las grandes campañas de grandes evangelistas de estos tiempos se ha convertido tanta gente de una sola vez. Y es que también usted sabe que a veces se manipula un poco a la gente para que se convierta, ¿verdad? Pero aquí no hubo manipuleo. Aquí lo que hubo fue realmente un mensaje ungido que hirió la conciencia de los oyentes. Así dice una llamada de la versión Las Américas, cuando uno lee el capítulo 3, dice, y heridos en la conciencia. El Espíritu Santo puede herirnos en nuestra conciencia, puede sacar a luz lo que necesitamos cuando hay mensajes ungidos de parte de Dios. Entonces, el capítulo 7 habla de un mensaje de un hombre que yo en lo personal creo que ya estaba exaltado. ¿Cuántos saben que hay un cuerpo de exaltación? Nosotros anhelamos llegar a ese cuerpo de exaltación. Es la sexta zambullida de Naamán antes de llegar a la séptima, donde la lepra, que es tipo del pecado, se cayó completamente del cuerpo de Naamán. Y usted sabe que la séptima zambullida es la glorificación. Y nosotros estamos esperando eso, pero antes tenemos que consagrarnos. El hombre se consagra y el Señor lo santifica, que es otra de esas zambullidas. También se le conoce como los 7 rociamientos de este lado del velo. Si usted no había oído de eso, pues pregunte. Así está un discipulado. Creo que es bueno que nosotros dediquemos un buen tiempo ahora, por los tiempos que vivimos, a que la palabra realmente more en abundancia en nosotros. Pero aun cuando Pedro estaba ungido, creo con todo mi corazón que este diácono, porque era un diácono, Esteban, no solo estaba lleno del Espíritu Santo, sino que leemos que fue, según el verso 15 del capítulo 6, dice: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Eso significa que lo que estaba haciendo el Señor en la vida de este hombre que estaba a punto de morir, yo no sé si Esteban sabía que iba a morir, pero creo que con la llenura del Espíritu Santo y con ese nivel que estaba alcanzando, ese cuerpo de exaltación que nos prepara, si es necesario morir por la causa de Cristo, ese cuerpo, aunque es mortal, porque muere la persona, nos prepara. Miles y miles de mártires que nosotros a veces hemos leído en la historia de la iglesia fueron preparados por el Señor para morir. Uno no puede, hermano, si no está exaltado, ver morir a sus hijos porque no se niega la fe. Muchas de esas familias vieron a sus hijos ser comidos por leones, ser torturados de diferentes maneras, hijos viendo a sus padres, esposos viendo a sus esposas, pero eso sucedió en un cristianismo que se estaba viviendo de la manera que el Señor espera que nosotros vivamos el cristianismo. 21 siglos, o por lo menos se está desarrollando el siglo 21, podríamos decir, para ser más exactos, 20 siglos han pasado desde aquel tiempo en el cual la iglesia realmente entregaba su vida por la causa de Cristo, y nos hemos quedado muchos con solamente vestigios religiosos, con mantos religiosos, con vidas medio sancochadas. Y eso, hermano amado, creo que el Señor quiere cambiarlo porque Él ya viene.
Ciertamente se profetizó y lo vemos en los mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis del capítulo 2 y capítulo 3, para que usted se ubique del Apocalipsis, que debería de ser una lectura obligada continuamente para que nosotros meditemos cuáles son los tiempos que estamos viviendo. Y nos damos cuenta que ahí se menciona una iglesia que es la que tipifica la actual vida de la iglesia en general, que es la iglesia de la Odisea. No es una iglesia caliente, no es una iglesia fervorosa, no es una iglesia que se mete con el Señor, es una iglesia enorme que tiene mucho dinero porque no tiene necesidad de nada, dice ahí la escritura. Por eso es que yo creo que el Espíritu nos está moviendo, y en lo personal creo que el Señor me está hablando a mí personalmente en este capítulo 7. Si usted lo que quiere ver u oír es otro tipo de enseñanza, va a tener que aguantar un poquito esta enseñanza. Porque esta enseñanza, creo yo, que el Señor quiere que nosotros nos demos cuenta que hay procesos en los hombres antes de ser usados. Hay procesos en los hombres antes de que el Señor cumpla sus propósitos. Y por eso, hermano amado, el domingo pasado hablamos que Abraham se le sacó del lugar donde estaba, ¿se acuerda? Él vivía cómodamente en Ur de los Caldeos, y el Señor hizo un traslado horizontal. Y aunque lo llevó al lugar donde sus generaciones posteriores iban a vivir, como era Canaán, él ni siquiera, dice la escritura, pudo tomar un pedazo de tierra propia. Solo compró el lugar donde enterró a una de sus esposas. Es llamativo, en el caso de Jacob fue el que hizo eso, pero me llama a mí la atención, hermano amado, cómo este hombre solo dice la Biblia que saludó las promesas. Pero si a Abraham lo sacaron, lo trasladaron, lo movieron de su comodidad. Hoy vamos a hablar de otro hombre que habla Esteban ungido en ese mensaje tremendo. Y él, lo que le sucede es que a José lo probaron. Y el otro domingo hablamos de Moisés. 3 personajes que Esteban los hace sobresalir ungido por el Espíritu Santo en este mensaje y en este resumen, desde Abraham hasta el tiempo en el que el Señor vino a la tierra. A Moisés lo procesaron. Entonces acompáñeme al verso 9 del capítulo 7, verso 9. Está aquí conmigo, del libro de los Hechos, que dice: los patriarcas, tenemos que entender que es Abraham, Isaac y Jacob, vendieron a José para Egipto. Cuando se habla de patriarcas, se habla de ellos 3, pero también se habla de los hijos de Jacob, que eran 12, incluido José, porque era la época patriarcal. Dice, vendieron a José para Egipto, pero no sé si en su versión dice lo que dice mi versión. Pero Dios estaba con José, estaba con él. Indudablemente tenemos que ir al libro de Génesis, desde el capítulo 37 en adelante. Yo anoche lo leí llegué hasta el capítulo 45. Me costé un poco tarde leyendo y apuntando porque, hermano, a mí me enseñó mi pastor que hay que tener mejor si es un marcador finito. Yo tengo un punto 05 para escribir entre líneas, porque mis pastores escribían entre líneas porque recibía revelación entre líneas. ¿Cuántos saben qué es eso? Que tú estás leyendo, pero el Espíritu te está diciendo algo. Puede ser para ti, puede ser un rema para ti, o puede ser un rema para compartir con otros. Al fin y al cabo, los remas personales, cuando uno los comparte, no se imponen. Sencillamente solo se exponen, se trasladan, y si es un rema que puede bendecir a otro, pues lo va a bendecir. Y notamos entonces que este hombre que iba a ser probado, ¿y cuántos aquí están siendo probados? Los que no levantan la mano también están siendo probados, déjese de cuentos.
Estamos siendo probados, hermano. Pero lo importante es que salgamos aprobados. Eso es lo importante. Porque si no es una cosa la que te prueba, es otra, ¿no es cierto? Aún el mismo servicio cristiano nos prueba. A veces no nos llevamos con los que servimos. A veces me cae mal aquel. Hoy le tocó a aquel. Y lo peor es que me cae mal. Yo me imagino que a usted le ha pasado en algún momento eso. Al fin y al cabo no somos monedita de oro, ¿verdad? Para caerle bien a todos. Y obviamente vemos que José, si vamos al capítulo 37, me acompaña, capítulo número 37, nos vamos a dar cuenta el probatorio que este hombre sufre, experimenta, y como hay tantos tópicos, tantas experiencias que este hombre experimenta desde el capítulo 37, estoy seguro que en alguna de esas cosas usted se va a sentir identificado esta mañana. Porque la Biblia se escribió para que nosotros podamos sacar provecho de ella. Que nos podamos identificar con aquello que no son historias de escuela dominical para niños, sino que muchas de estas enseñanzas, hermano amado, pueden ser tan profundas en la medida que nosotros podamos tener ojos y oídos espirituales para poder verlas, para poder profundizar en ellas. Dice el capítulo 37 de Génesis: habitó Jacob, ¿está conmigo? ¿Lo tiene ya? En la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Así empieza el verso 2. José, ¿quién sabe qué significa el nombre José? ¿O quién se llama aquí José? ¿Alguien se llama aquí José? ¿Usted sabe qué significa su nombre? No. ¿Quién más se llama José aquí? ¿Sabe qué significa su nombre en hebreo? Otro José. Les decimos Chepes. No hay ningún otro José. Bueno, lo que significa el nombre José es él, hablando de Dios, añade. Ya sabe, hermano Juan José, que su nombre significa que Dios añade. Y Dios le va a añadir. También a usted, hermano, Dios le va a añadir. A mí siempre me impacta la manera como la Biblia nos muestra que los nombres tenían un significado, y cada vez que colocaban un nombre en una persona era porque el significado de ese nombre lo iba a acompañar y lo iba a ministrar toda su vida. Por eso cuando hace unos cuantos años, de hecho yo tenía creo que 14 años, ya hace bastante, ¿verdad? Llegaron unos misioneros a la iglesia donde yo me congregaba. Yo siempre he admirado a los misioneros. Hombres que dejaron su vida, diríamos, su comodidad. Muchos de ellos europeos, otros norteamericanos. Y usted sabe que en Europa y Estados Unidos se llaman países de primer mundo. Realmente el que es pobre en Estados Unidos no es como el pobre de Guatemala. ¿Estamos de acuerdo? Ellos están pobres, pero tienen su casa. Aquí el que está pobre puede vivir de la manera como está viviendo la señora que está ahí, que la ha estado viendo, debajo de cartones. Entonces, es interesante que ellos amarraban el nombre por revelación, creo yo, y unían las circunstancias con las que el nacimiento se había dado para marcar a esa persona que venía su espíritu, del Padre de los Espíritus, con un plan. Lamentablemente nosotros no tenemos muchas veces ese conocimiento, o ciertamente lo oímos, pero no lo practicamos. Por eso las jóvenes solteras y los jóvenes solteros que están aquí, o aquellos que todavía están procreando hijos, vale la pena que cuando usted sepa que está embarazada, le pida al Señor qué es el plan, cuál es el plan que trae para ese joven o para esa bebé, ¿verdad? Esa niña,
porque seguramente lo trae. Yo creo con todo mi corazón que cada uno de los que venimos a la tierra traemos un plan. ¿Dice amén usted a eso? José, siendo de edad de 17 años. ¿Habrá un jovencito aquí de 17 años que se pueda poner de pie? ¿O jovencita? 17 añitos. Parece que no, ¿verdad? Aleluya. Bueno, es un joven, ¿no es cierto? Era un joven, apenas de 17 años. ¿Por qué cree que la Biblia pone hasta las edades? Porque seguramente algo vamos a aprender y vamos a ubicar que realmente aún a los 17 años nosotros podemos ser usados por Dios. Dice, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Usted sabe que la familia de Jacob se le puede llamar muy bien la familia Tutti Frutti. ¿Qué es Tutti Frutti? ¿Ah? ¿Muchas frutas? ¿Una mezcla de frutas? ¿Qué es Tutti Frutti? A veces hay un fresco así, ¿verdad? Tutti Frutti. Obviamente nos habla de varios colores, nos habla de varios sabores y muy bien, de muchas frutas mezcladas. Pero es que aquí eran 12, pero de 4 vientres. Así que eran Tutti Frutti, la familia Tutti Frutti. Algunos de ellos eran hijos de esclavas, Bilha y Silpa. Pero 6 de ellos, el 50% de esa familia venía de una sola matriz, Lea. ¿Y se acuerda que Lea no era amada por Jacob? Al final no sabemos si realmente era porque sus ojos eran viscos, porque algunos creen que Lea tenía sus ojos viscos. Pero lo cierto es que Jacob se enamoró ¿de quién? ¿De Lea o de Raquel? ¿Ah? ¿Cómo sería Raquel? Venía acá, ¿verdad? Para Jacob. Entonces él se enamoró de ella. Y usted sabe que el suegro le jugó rudo. Gracias a Dios los suegros ya no son así. Porque le ofreció a una y le dio a la otra. Y el otro, como amaba, trabajó 7 años por una, y usted sabe los detalles, y trabajó 7 años por la que amaba. Solo que qué interesante que la que no amaba fue la fértil y le dio 6 hijos. Pero a la que amaba era estéril. A veces las cosas no nos salen como queremos, ¿verdad? Acuérdese que vamos a ver que a José lo probaron. Y yo no sé si hay aquí Josés y Josefas en esta mañana que los están probando y que ya no aguantan. Sienten que ya no pueden levantar la cabeza. No entienden muchas veces por qué Dios está permitiendo lo que permite. Y entonces la Biblia a nosotros nos muestra que este hombre, cuyo nombre significa, dijimos, el que le añaden. Por eso es interesante que uno de los resúmenes que hace Esteban es: y los patriarcas vendieron a su hermano José, pero Dios estaba con José. Yo quiero decirte esta mañana que si estás en prueba, Dios está contigo. No le creas al enemigo. Porque el enemigo nos hace creer que ya Dios se olvidó de nosotros, ¿no es cierto? Nos quiere engañar diciéndonos que ya no le interesamos a Dios, que hemos caído en esto, hemos hecho aquello, y Dios ya nos interesa por nosotros. Esa es una mentira del diablo, porque si dio a su hijo por ti, ¿cómo no se va a interesar? Y dice que juntamente con él nos dará todas las cosas. Indudablemente tenemos que pensar que esas cosas tienen que estar de acuerdo a su voluntad para nosotros, porque si no es de acuerdo a su voluntad, si no las da, nos va a crear problemas. Y Dios nos ama.
Algunos están buscando a su chorreada. O su chorreado. Y no llega. No llega. ¿Sabes por qué no llega? Porque no estás listo. Dios te conoce. Estoy hablando de solteros. Porque aquí hay solteros casaderos, pero no se casan. ¿Aló? Y eso puede ser una prueba para un soltero. Porque están pensando, Señor, ¿será que tú me vas a dejar para forrar Biblias? Señor, ¿será que tú ya no quieres que yo me case porque ya vienes? Son preguntas válidas que se pueden hacer en oración. Y si les ha ido mal, en ciertas experiencias todavía la cosa se complica más. Porque algunos mejor dicen, ya no. De plano Dios tiene otro plan para mí. Pero mire, este hombre que tenía apenas 17 años, tenía que enfrentar una familia bien rara. ¿Cuántos aquí tienen familias raras? Yo creo que nadie va a decir amén. ¿De verdad usted tiene una familia rara? Oh. También tal vez usted viene de familia tutti frutti. Fíjese que cuando nosotros hemos viajado, y lo hacíamos antes con un poquito más periodicidad a República Dominicana, una de las cosas que nos sorprendía con mi esposa, porque siempre nos llevaban a dar temas matrimoniales, era que ahí todos eran familia tutti frutti usted. La mayoría se habían divorciado 3 o 4 veces. Entonces, uno era hijo del fulano, el otro era hijo de sutano y de perencejo. Y entonces, para José de 17 años, que dicho sea de paso, era el favorito de su papá. Yo no sé si usted fue favorito. ¿Y cómo le fue en la vida? Con sus hermanos. Porque ¿a qué hermano le gusta que su papá o su mamá tenga preferencias? Levánteme la mano para decirle mentiroso. Yo como papá he tratado de que mis hijas estén convencidas que yo no tengo favoritas. Aunque una de ellas me dice, yo soy tu favorita. Yo las amo a las 3. Y trato hasta donde sea posible que lo entiendan en su corazón. Porque este hombre era con 17 años el 11º en edad. De los 12, solo Benjamín era más chiquito que él. Pero algunos de sus hermanos habían nacido porque, por lo menos uno de ellos nació porque la mamá le alquiló el esposo a la otra por unas mandrágoras. Si no lo cree, lea la Biblia. Si te doy estas mandrágoras, Jacobito estará conmigo esta noche. Sí, dijo la otra. Y nació, quiere decir que ese que nació fue engendrado en competencia, de una mala manera. Ahí nos podríamos quedar analizando a cada uno de ellos. Y nos daríamos cuenta que José tenía grandes problemas para estar con ellos. Y leemos que dice aquí en el verso número 2, y seguimos leyendo, dice, y el joven estaba con los hijos de Bilha, con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Pero aquí era donde la cosa se le complicaba a José. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. En buen chapín era chute. ¿Cómo le diría usted a su hermano? Porque mire, los que hemos sido hermanos sabemos que los hermanos tratan de cubrirse, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿O no? ¿Ah? En una familia común y corriente, si la fulanita anda saliendo con fulanito, solo la fulanita sabe.
Y cubre a la hermana, cubre al hermano y la cosa se les complica. Pero José informaba de la fama, de la mala fama. O sea que estos hombres tenían mala fama, lo dice la Biblia. Y él le iba a decir a Jacob: fíjate que fulanito hace esto, sutanito hace lo otro. ¿Cómo cree que se iban a estar sus hermanos con él? Para balazos. Iban a estar enojadísimos con él. Yo no sé qué cosas le decían. Pero aunque la Biblia no dice si le pedía o no informes, me parece que él era un hijo obediente y seguramente Jacob decía: estos me están haciendo chivo de los tamales. Mira si no me venden las ovejas. Mira si no me dicen que un animal mató la oveja y en realidad ellos se la comieron. Y dice el verso 3, para terminar de ajustar: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. ¿Será válido eso o no? Yo creo que es complicado en las familias. Si usted le demuestra a los demás hijos que usted ama más a uno, le va a complicar la vida al otro. No lo haga. Yo sé que hay hijos re bien portados, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Son muy especiales. En todo les va bien, a todo les va bien. Pero hay otros que parecen ovejas no blancas, ovejas negras. ¿Y se ha dado cuenta usted que hay un dicho entre las madres que a la oveja negra se le ama más? ¿Será eso cierto? No sé qué pasa con las madres, pero tienen una debilidad con las ovejas negras. Y mientras peor se porta, por eso dicen que amor como una madre, y no estamos hablando del Día de la Madre, ¿verdad? Pero dicen que el amor de una madre es muy especial, porque es lo más parecido al amor de Dios, incondicional. No importa que el hijo se porte mal. El papá lo quiere echar y la mamá: no, no lo eches. Y si lo echas, me echas a mí también. Pues se van los dos, dice aquel, ¿verdad? Especialmente si a él le había echado el ojo a otra. Entonces, mire, amaba a Israel y le hizo, dice, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Parece, esa parecía la bandera gay, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? No, no, no. No sé por qué me recordé que así es esa bandera. Tal vez porque era el símbolo de la familia Tutti Frutti, ¿verdad? Pero le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más, sí se dieron cuenta que a todos sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Entonces, ¿cómo le hablaba? ¿Usted ha sufrido vivir con un hermano mayor así que le pegaba continuamente? ¿Ah? Hay hermanas mayores que pegan. Yo recuerdo a mi hermana mayor que me tiró un zapato usted y tuvo pulso y me rompió la nariz. Los hermanos mayores quieren mandar, ¿verdad? Y casi siempre a los chiquitos, y como a veces los dejan para que ellos críen a los hijos. Entonces, dice que no le hablaban pacíficamente. ¿Usted se imagina cómo era el alma de José? Que sus hermanos le hablaban siempre mal. Yo no sé cuáles eran las malas palabras en esos tiempos, pero seguramente lo trataban mal, porque no lo querían. No solo el papá lo quería, sino que era un chismoso, decían ellos. Entonces, lamentablemente, desde muy jovencito este hombre empezó a padecer. Por eso José fue probado. Verso 4: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más. Bueno, eso ya lo leímos. Dice: y soñó José un sueño. Y para terminar, de que usted era soñador. Pero ¿sabe qué? Lo que soñaba se cumplía. ¿Se acuerda usted de esos sueños? ¿Cómo eran esos sueños?
¿Se acuerda? Una espiga donde él estaba en el centro y las demás espigas se inclinaban. ¡Ja! Como nochón, dijeron, ¿vos estarás reinando sobre nosotros? ¿Y de dónde? Luego otro sueño, pero mire, ¿esos sueños eran de José, eran de salchicha o eran de Dios? Eran de Dios. Qué maravilloso que el Señor muchas veces en sueños te puede anticipar lo que Él quiere hacer en tu vida. Por eso no todos los sueños son de salchicha. Yo creo que aquel que sueña un sueño de Dios, tarde o temprano el Señor le va a revelar la razón de ese sueño, porque Él habla por medio de sueños. En otra, vio el sol, la luna, y qué casualidad, 11 estrellas. Más claro no cantaba un gallo, ¿verdad? Y entonces hasta el papá se enojó, le dijo, ¿cómo así? ¿Cómo así vos, si era guatemalteco? Porque él se creyó el sol, el papá. La mujer, la luna. Por eso el doctor Ríos decía que en los matrimonios el hombre es el sol. Tiene luz propia. Aunque no digan amén las hermanas. ¿Dónde están los soles? Bueno. Y la mujer es la luna. No tiene luz propia, pero refleja la luz del sol. Por eso el varón tiene que tener la luz de Dios, para que su esposa refleje a los hijos y a los demás la luz de él. Por eso el Señor es sol de justicia. Entonces dijo, y las 11 estrellas. Entonces hasta Jacob se enojó y dijo, puchis, dijo, ¿cómo es que nosotros nos vamos a postrar delante de ti? Pero ¿cuántos saben que eso se cumplió? Solo que a mí me entró una duda. A ver si alguno de ustedes me saca de la duda. Porque la mamá de José ya no estaba. Me entró la duda. Yo se la voy a seguir preguntando al Señor, y si usted tiene luz sobre eso. Porque cuando Jacob llegó y vio a José como el segundo de Egipto, ya se había muerto la luna. La esposa, ya se había muerto Raquel. Pero algo debe querer enseñar el Señor ahí, ¿verdad? ¿Está conmigo? Entonces, hermano, ese tipo de sueños hizo que lo odiaran más. Ten cuidado a quién le cuentas tus sueños, porque algunos se molestan. Sé sabio. Porque si tú le cuentas tu sueño al que no sabes, que tú le caes mal, ese sueño va a decir, aguanta vos. Como así hablamos nosotros, ¿verdad? Aquel dice que va a ser apóstol. ¿Y qué tal si sí? ¿Qué tal si Dios quiere algo con él? Él lo va a hacer. Dios, si es de Dios, lo va a hacer. Claro, no pretenda usted lo que Dios no ha dicho de usted. Así se evita un montón de problemas. Pero, hermano amado, yo creo que nosotros los hijos de Dios debemos de soñar los sueños de Dios. Es decir, que Él por medio de esos sueños nos diga lo que Él tiene para nosotros. ¿Usted se ha visto en sueños siendo usado por Dios de alguna forma? ¿Y no se ha dado? ¿No se ha dado? Siga creyendo. Si es de Dios, se va a dar. Porque obviamente tuvieron que pasar muchos años. ¿Él era de cuántos años? Y él empezó a ser segundo de Faraón a los 30. Sume o reste. 13 años tuvieron que pasar, número de rebelión, ¿verdad? Desde el momento que sus hermanos dijeron, este bandido ya nos cayó mal. Ahí hay mucho y yo no me quiero detener porque tendría que pasar muchos domingos. Pero
¿Se acuerda que sus hermanos estaban pastoreando en cierta región? Y el padre le dijo, bueno, ve a buscar a tus hermanos. Y es interesante que él sale de Hebrón. Verso 17, un poquito antes, desde el 14, dice, e Israel, que es Jacob, le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos. Era su papá el que lo mandaba. Y cómo están las ovejas. Tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Pero ellos ya no estaban en Siquem. Llegaron a Dotam. Aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Porque ¿cuántos saben que José es tipo de Cristo? Es tan matemático esto que usted sabe que José o el Señor le llamaron el hijo de José. Y el Señor en su primera venida vino como el Mesías Ben José, hijo de José. Pero va a venir en su segunda venida, que es la que estamos esperando, en su fase secreta para nosotros, como el Mesías Ben David, el hijo de David. Entonces, como siervo sufriente, es el Ben José. Y ese es el gran problema que tienen los judíos hasta el día de hoy, porque ellos creen que el Señor, su Mesías, debe de venir como el Ben David. Y no pueden aceptar que Isaías 53 habla de el Mesías Ben José, el sufriente. Por eso si usted le pone a leer a un judío el capítulo 53 de Isaías y le pregunta, ¿de quién habla esto? No le va a saber decir de quién está hablando, pero nosotros por misericordia de Dios ya nos revelaron que habla de nuestro Señor Jesucristo, hermano amado, que vino en esa fase sufriente para redimir a toda la humanidad. ¿Sabe usted que el Señor fue enviado de arriba para ver cómo estaban sus hermanos? Y no los encontró bien. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Nota la similitud. Nota que cuando Jacob envía a José es como el padre enviando al hijo a la tierra lejana. Y obviamente no los encontró bien. En el verso 19 dice, he aquí viene el soñador. Ya le habían puesto apodo. Los guatemaltecos nos gusta poner apodos, ¿verdad? ¿Cómo le decían a usted de chiquito? No lo diga. No vaya a ser que su hermano lo oiga y a usted le caiga mal, le haya caído muy mal ese apodo. He aquí viene el soñador. Y usted conoce bien todos los detalles. Dijeron, bueno, matémoslo. ¿Se da cuenta que hay hermanos que quieren matar a sus hermanos? Tengamos cuidado, porque en una congregación como esta puede haber gente con deseos de matar a su hermano. No literalmente, pero a veces actuamos de una manera tan irresponsable que le metemos canía al hermanito, ¿verdad? Así como me miran todos ustedes, digo yo digo que ustedes no se atreven a eso, ¿verdad? Tan bonitos que se ven, pero caras vemos, corazones no sabemos. Pero ¿se ha dado cuenta usted que hay gente que ya no quiere nada con el Señor porque lo hirieron? Lo afectaron. Dijeron esto de él, dijeron lo otro de ella. En el caso de José lo querían matar sus hermanos.
Y bueno, uno de ellos intercedió, lo metieron a un cisterna, como uno de esos pozos que tenemos ahí prohibida la entrada para que no se me caiga nadie. Solo que no había agua, dice. Ahora, ahí es donde yo quiero que usted empiece a notar que José, cuando estaba en esa cisterna, empezó a pensar: ¿y para qué me mandó mi papá? Me hubiera mandado un caporal, me hubiera mandado un siervo. ¿Por qué me mandó a mí? ¿No que me quiere, pues? Porque se da cuenta que cuando nosotros caemos en hoyos de prueba, empezamos a complicarnos. Le empezamos a echar la culpa a otro. Y tal vez José, aunque no lo diga la Biblia, ahí cuando él estaba clamando, porque hermano amado, después sus hermanos dicen: no oímos a aquel que clamaba con angustia desde el pozo. ¡Sáquenme! Y no lo sacaban. Y urdieron aquel plan de agarrar su ropa, matar un animalito, manchar de sangre la ropa para irle a decir al viejito Jacob, porque era un viejito. Cuando conoció a Faraón tenía 130 años. Pensemos que tenía unos 120 o un poquito menos, ya estaba cascarita. E irle a decir al papá que el que amaba había muerto, que una fiera se lo había comido, que lo había deshecho. Eso indica qué clase de corazón tenían estos hombres. Entonces, notamos que José está ahí en ese hoyo y empezó su prueba. Pero algo que usted no tiene que olvidar es lo que dijo Esteban: mas Jehová estaba con José. Si tú te sientes en un hoyo hoy, yo te quiero recordar que el Señor está contigo. El Señor está ahí contigo. Probablemente José no miraba al Señor, pero de alguna forma él había aprendido a confiar. Y la Biblia dice que el Señor estaba con él. Aparecen al final del capítulo 37 los madianitas. Era parte del plan. Lo vendieron en Egipto a Potifar. Una vez lo vendieron. ¿Por cuánto lo vendieron? ¿Se recuerda usted por cuánto lo vendieron? ¿Cuántas? 20 piezas de plata. ¿Por cuánto vendieron al Señor? 30 piezas de plata. No tuve tiempo para investigar eso, pero las 30 piezas, o mejor dicho, las 20 piezas de plata de José, no sé si necesariamente equivalían al costo de las 30 piezas de plata en los tiempos del Señor, porque podríamos nosotros hacer cuentas que son casi 2000 años. Y no me extrañaría que el mismo precio por el que vendieron a José como tipo de Cristo. Es que mire, el Señor dejó dibujado en la escritura el mensaje que iba a venir uno a morir por sus hermanos y que incluso lo iban a vender. Y lo vendió uno que podría ser su hermano, en el sentido de que caminó con él por 3 años y medio. Y en el Getsemaní le dijo: amigo, ¿con un beso me entregas? Y quedó también plasmado en el Antiguo Testamento de una manera tan hermosa que no deja lugar a dudas, porque dice: me hirieron en la casa de mis amigos. No hay nada más doloroso que tus amigos te traicionen. No hay nada más doloroso que tu familia te traicione. Aquí puede haber personas que se sienten mal con sus padres o sus parientes cercanos porque los traicionaron, los abandonaron, hablaron de ellos. Pero José, vendido como un animal, aunque tal vez era algo que se acostumbraba en ese tiempo, la esclavitud, él era un hijo amado. Pero el Señor, como un esclavo,
fue vendido por Judas, su amigo, su discípulo. Por eso a mí me asusta cada vez que recuerdo lo que me dijo una vez mi pastor. Y que nosotros tenemos que meditar en eso, que cada uno de nosotros llevamos un Judas adentro. Tal vez usted, pastor, porque yo viera qué chulo soy. Como que el Judas está ahí guardadito. Y si algo lo activa, va a salir a luz. ¿Se ha dado cuenta usted que a veces uno es capaz de hacer cosas que nunca se imaginó que las iba a hacer? Porque, hermano, yo le aseguro que usted tiene muy buena opinión de sí mismo. Aunque la Biblia dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Pero generalmente nos justificamos. Generalmente decimos, yo actúo así porque actuaron así conmigo. Pero aquí no es diente por diente. Aquí es ama a tu enemigo. Estamos en la época en la que hay que amar al enemigo. Entonces José está siendo probado, está ahí en el hoyo, pero ahora lo venden como esclavo. Pero Dios tenía un plan, porque Jehová estaba con José. Jehová va a estar contigo siempre, aunque no lo sientas, aunque no lo percibas, aunque te desanimes. Porque, hermano amado, mire, yo como pastor veo cuando usted se me desaparece, porque aquí hay algunos que se me desaparecen. Yo digo, ¿por qué se fue? ¿Por qué? ¿Por qué ya no vino? ¿Con quién está peleando? Y algunos están peleando con Dios, porque no entienden por qué Dios permite las situaciones en su vida. Y como dijo hoy el hermano de escuela dominical, Dios no es un Dios bodeguero. ¿Oyó usted eso? Que está solo para, ¿qué quieres, mijo? Él sabe que lo que tú estás pidiendo, si te va a hacer daño, no te lo va a dar aunque patalees. Porque así eres tú con tus hijos. Aquel güirito que estaba de patalear, déjame planchar, mamá, déjame planchar, yo quiero planchar. Y agarra la plancha porque tú se la das porque te cansaste de tanta pedidera, y en una de esas se quema. Tú sabías que se podía quemar, y a pesar de eso le diste la plancha. Hoy muchos padres le dan la plancha a sus hijos, y por eso muchos hijos andan como andan, porque les dieron la plancha cuando no estaban listos para planchar. Dice amén. Entonces, conoce usted la historia, porque no podemos pasar viendo cada detalle porque no hay tiempo. Pero el capítulo 39, nos vamos hasta ahí, dice, llevado pues José a Egipto, 39:1. Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. ¿Qué dice inmediatamente el verso 2? Mas Jehová estaba con José. Qué maravilloso, hermano. En el capítulo 39 me parece que aparecen 3 veces esa frase. Usted lo puede ver en el verso 23 al final, o 21, dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel. Parece ser que el problema era cada vez más difícil. ¿Usted ha tenido, hermano, ese tipo de experiencias donde le pasa esto, le pasa esto, le pasa esto y cada vez la cosa viene más profundo y más difícil? Pone circo y le crecen los enanos. Hasta el chucho lo orina, creyendo que usted es un árbol. ¿Ha tenido usted etapas en las que dice, Señor, ¿y ahora qué falta? Porque va en búsqueda de sus hermanos por obediencia a su papá y lo tiran a un hoyo. Luego lo venden. Luego llega Potifar y a la casa de Potifar, y usted puede leer ahí despacio en su casa que cuando él llegó ahí todo empezó a prosperar. Ojo, hay coberturas de prosperidad de parte de Dios. José llegó a la casa de Potifar, que era una casa próspera.
Era un hombre importante, pero dice que todo lo que hacía José, Dios lo prosperaba porque Dios estaba con él. Y yo creo que José se daba cuenta, pero no solo José se daba cuenta, sino Potifar se daba cuenta, y hasta la esposa se dio cuenta que José paraba el tráfico. Y dijo: me he de comer esta tuna, aunque me espine la mano, dijo la esposa de Potifar. ¿En qué versículo está? No, solo lo estoy inventando. Pero se lo quiso comer. Y este joven, ya ahí tal vez tenía unos 18. La Biblia no permite ver con tanta cronología qué edad tenía, pero era un joven. Estaba en su apogeo. Y doña Potifera debe haber sido guapa, ¿verdad? Ay, hermano, ¿y de dónde se está sacando usted eso? Pues probablemente, ¿verdad? Y estuvo insistiendo que este hombre le fallara a Dios, le fallara a Potifar y se fallara a él mismo. Y usted sabe lo difícil que es para un joven en estos tiempos no ceder ante la tentación. Pero nuevamente, como le dijo Pablo a Timoteo, y en eso no cambian los consejos, huye de las pasiones juveniles, le dijo Pablo a Timoteo. Yo se lo digo también a ustedes, jóvenes: huyan de las pasiones juveniles. Si se van a quedar a solas con una patoja, aunque sea de la iglesia, no lo hagan. Aló. Yo a los que les tengo confianza y sé que me van a hacer caso, les digo: no te lleves a una patoja sola en tu carro, porque la carne es carne y la carne no se convierte. Por eso hay mucho pecado en estos tiempos. Alguien tiene que decir algo, y algo de parte de Dios. Afortunadamente este hombre, cuando la mujer asió de la ropa, le dejó la ropa, y yo creo que salió medio desnudo. Y eso sirvió para que lo metieran a la cárcel. Pero cuando lo metieron a la cárcel, ya 1, 2, 3, otra vez dice: más el Señor, más Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú no entiendas tu prueba, tienes que entender que si la prueba viene de Dios, porque tú no te metiste, porque una cosa es meterse en el clavo, meterse en el problema. Pero si tú no te has metido en el problema y de todas maneras está siendo probado, el Señor está ahí contigo y tiene un plan. Yo no sé qué era lo que quería hacer Dios con José. ¿Qué carácter le quería formar? De dependencia quizá. Quería manifestarle al Señor que sobrenaturalmente Él iba a hacer cosas tremendas en la vida de este hombre, porque iba a tener que ocupar un lugar importantísimo. A través de la sabiduría que Dios le dio a José, se salvó un pueblo, una nación, y salvó a sus propios familiares, los mismos que lo vendieron. Por eso nuestro Cristo vino a morir de una manera cruenta, para salvar a todo lo que se había perdido. Aleluya. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. 39:21 dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Por misericordia estaba en la cárcel, por ser fiel. Y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. ¿Sabe qué hacía Dios con José? Que primero le daba gracia con Potifar. Lo que nosotros tenemos que pedir todos los días es que Dios nos dé gracia. Vas a hacer un negocio, dile al Señor: dame gracia para hacer ese negocio. Te vas a examinar: Señor, dame gracia. Eso sí, estudia, pero dame gracia en este examen. Vas a hablar con alguien importante: Señor, dame gracia. Vas a una entrevista de trabajo, no te la lleves de que eres muy bueno.
No creas que tu experiencia es la que te va a sostener. Es Dios que en su misericordia te va a abrir puertas y te va a dar gracia delante de los hombres. Aleluya. Y el jefe de la cárcel, verso 22, entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, como lo hizo Potifar en su casa. Todo lo que se hacía, él, es decir, José, lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaba cuidando o al cuidado de José, porque Jehová, tercera vez, estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Pero no te olvides, en medio de la prueba. Él no había salido libre. ¿Usted cree que aunque Dios prosperaba a José ahí en la cárcel, él no le va a ser libre? Estaba preso siendo inocente. Este sí era inocente. Porque dicen que todos los que van a la cárcel, cuando les preguntan, dicen que son inocentes. Pero él era inocente. Ahora, inmediatamente en el capítulo 40, vemos, porque el tiempo se estaba yendo, que llegó un momento, pero ojo, por lo menos 12 años estuvo en la cárcel. Quiere decir que hay pruebas largas. ¿Llevas tú una prueba que ya pasó un año y no sales? 2, 3, 4, 10. Algo está haciendo Dios. Yo le doy un consejo. Cuando usted esté en prueba, métase con Dios, no se aleje. Y pregúntele metido con Dios: Señor, ¿qué me quieres enseñar? Señor, ¿qué quieres que pase en mi vida? ¿Qué quieres? ¿Qué instrucción no he obedecido? Porque el proceso se puede acortar si tú entiendes por qué Dios lo está permitiendo. ¿Me está siguiendo, hermano amado? ¿Usted cree que Dios no es poderoso? Él te puede quitar un cáncer de la noche a la mañana. Él te puede quitar una enfermedad terminal porque es poderoso cuando Él quiera. Él puede pagar tus deudas cuando Él quiera. Él puede solucionar todos los problemas de tu vida cuando a Él quiera. Pero ¿por qué no lo hace? Porque seguramente todavía no hemos entendido lo que el Señor quiere lograr en nuestra vida. Porque, hermano amado, ¿usted ha sido cuenta que usted no es de usted? Somos ovejas de su prado. Él nos compró con su preciosa sangre. Ya no eres tuyo. No te perteneces a ti mismo. Si te tomó por hijo, Él te va a llevar a donde Él quiere, quieras o no quieras. Por eso decía mi pastor una verdad tan tremenda: lo peor que te puede pasar es que no te pase nada. Hay gente que está pecando actualmente y le va bien, y hasta carro nuevo, casa nueva, doble esposa, y la otra no se ha dado cuenta. Parece que todo le va bien. Solo que si no le pasa nada, tal vez no es hijo y va a ir al infierno. Aunque haya crecido en un hogar cristiano, aunque alguna vez haya levantado la mano y alguna vez haya servido y tal vez hasta predicado, si no le pasa nada, es que tal vez no es hijo. Por eso, hermano, cuando nosotros estemos sorprendidos por el fuego de la prueba, no desmayemos. Metámonos con Él. Señor, ¿qué es? ¿Tengo pecado, Señor? Muéstramelo. ¿No te obedecí en algo? Hermano amado, la trayectoria de nuestra vida cristiana es muy importante que nosotros la tengamos clara antes de que nos dé Alzheimer espiritual. Porque hay gente que no se acuerda el mal que hizo. Hay tantas cosas que en nuestro recorrido cristiano nosotros hacemos mal. Y Dios lo tiene ahí apuntado y quieres arreglar eso contigo.
pero te haces el loco. No aceptas lo que el Señor, a dónde te quiere llevar. En el caso de José, no vemos que él hubiera hecho cosas malas, pero estaba todo planificado en el plan de Dios. Y aquí viene algo interesante. Dos oficiales del rey, con eso voy a ir terminando, los llevaron a la cárcel. Uno era copero. Y el copero, como Nehemías, usted sabe que estar frente a un gobernante era sumamente delicado, pero sumamente importante. Porque en la mano del copero podía estar la vida del rey. Y el otro era panadero. Y él los cuidaba. Pero el capítulo 40 y verso 8 dice, leamos desde el 7, y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo. Verso 10. El copero fue el primero que contó y dijo: soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos. ¿Sabe usted lo que es un sarmiento? ¿Ah? Racimo dicen aquí. ¿Será el sarmiento el racimo? Es la rama que sale de la vid. También le llama el Señor en San Juan 15 pámpano. Entonces note que él vio 3 ramitas. Y dice, y ella como que brotaba y arrojaba su flor. Él vio un proceso acelerado, como aquellos documentales que le ponen a uno cuando nace una plantita y rápido llega hasta formarse un árbol. Note que él estaba soñando. Y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. En el pámpano o en el sarmiento se desarrollaba, primero salían flores y después se desarrollaba el fruto. Eso significa que él vio un proceso acelerado. Y dice, verso 11, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Como José tenía de parte de Dios, él estaba con él, y Dios sabía que con esas interpretaciones un día iba a salir de la cárcel para cumplir el propósito de Dios. Le dice: esta es su interpretación, bienaventurado aquel que tiene interpretación de la palabra de Dios. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras coperos o eras copero. El otro era panadero y se animó cuando vio que era favorable y le contó su sueño. Y él vio 3 canastillos sobre su cabeza, color blanco, dice. 1, 2, 3. En el de arriba había toda clase de productos que hace un panadero para el rey, de productos para el rey. Solo que las aves, dice, que se comían el producto que aparecía en ese último canasto. ¿Se acuerda? Solo que a él no le fue favorable. Le dijo: dentro de 3 días, las 3 canastas son 3 días, te van a quitar tu cabeza y te van a colgar. Y se cumplió. Ahora, es interesante porque 3 días. ¿Sabe usted que un día para el Señor es como 1000 años? Y 1000 años como un día. ¿Y cree usted que la iglesia está viviendo el tercer día?
Prácticamente ya pasaron 2 días desde que la iglesia está en la tierra. Y hemos entrado al tercer día, donde van a ser levantados los ministros coperos. Y van a hacer a un lado a los ministros panaderos. Yo quiero que ponga su atención unos 5 minutos más. Usted nota que él dice que agarraba los racimos de uvas y los exprimía en la copa de Faraón. ¿Sí? Era vino nuevo. No era un vino ya añejo. Era vino recién hecho. Los ministros que el Señor va a usar. Y ahí puede estar usted. Van a dar vino nuevo. Aleluya. Pero la uva era un proceso natural. Mientras que el panadero tenía que usar la harina, que ya era procesada del trigo o de cebada, según fuera el caso, y procesar el pan. Yo quiero que usted entienda que vienen tiempos donde la palabra no tiene que estar procesada por el hombre, sino que tiene que ser un vino recién hecho. Aleluya, ¿cuántos me están entendiendo? Para que ese vino haga cambios sustanciales en nuestra vida. Por eso aquí hay gente, y el Señor me dijo, diles esto a los que aquí predican y enseñan, que no elaboren el pan. Con trabajo humano, sino que estén dispuestos a que cuando se haga el proceso de la uva, solo con sus manos el vino salga y sea vino nuevo. Aleluya. Anhelemos ser ministros de vino nuevo. Y eso va también para la alabanza. Vino nuevo. No demasiado elaborado. Porque se puede oír muy bien y no llevar espíritu. Puede ser que medio desafinados. Y no estoy diciendo que yo sea amante del desafino. No, yo sé cuándo se desafinan. Sino me refiero al hecho de qué es lo que nosotros estamos dispuestos a hacer. Porque, hermano amado, Esteban, que no me he olvidado de él, lo que nos dijo en Hechos 7, al hablar de José, es que en la prueba el Señor estuvo con él. Y se cumplió el propósito de Dios. Y tal vez tengamos que ver algo todavía el domingo acerca de José. Pero lo cierto es que este hombre, cuando empezó a tener revelaciones, porque note usted que necesitó interpretarle al faraón como había interpretado al copero y al panadero. Y esa es una interpretación que todavía estamos esperando que se complete, porque habló de 7 vacas gordas que se cumplió para Egipto. Acuérdense que Egipto es el mundo. Y 7 vacas flacas, que son 7 años, hermanos amados. Claro, usted podrá decir, hermano Sergio, pero ¿y dónde están las 7 vacas gordas? El problema es que a veces nosotros todo lo vemos materialmente, ¿verdad?
Pero yo creo que el Señor lo que quiere es traer una prosperidad espiritual. Que cuando viene la prosperidad espiritual, hermano, y usted está preparado, el Señor le da lo que usted necesita, sin que usted se complique mucho. Pero los 7 años de vacas flacas van a venir sobre el mundo. Y acuérdese que 41, 50, con eso sí termino. Dice: y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Asenat. Asenat es tipo de la iglesia novia que se va a casar, que se casó con José y era gentil, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, el que hace olvidar, olvido divino. Hermano, José, como se desarrolla hasta el último de los capítulos del Génesis, tuvo que olvidar y tuvo que perdonar todo lo que le hicieron para casarse. Nosotros, hermanos amados, tenemos que recibir olvido divino. Porque dice claramente que él tuvo esos 2 hijos antes del primer año de las vacas flacas. Entonces, si algo está haciendo Dios en tu vida, y lo hizo en José, es llevarte al perdón y al olvido divino. Ya no puedes tú estar todavía en tu mente diciendo: eso no se lo perdonó a mi papá, eso no se lo perdono a mi tío, o a mi mamá, o a mi hermano. Te tiene que nacer un Manasés. Cuando en Elim Dios reveló la administración del alma, porque ¿cuántos saben que muchas veces en la administración del alma el Señor nos hace olvidar y nos permite perdonar? Se hablaba y se ministraba el sombrero de Manasés para olvidar tu pasado. Y el otro hijo era Efraín, fructífero. Porque, hermano, la novia, cuando limpia su corazón, tú no te puedes ir con un corazón con rencores. ¿Aló? Con odios, con falta de perdón. No te puedes ir así. Nos tienen que arreglar eso. Pero cuando vamos a San Juan 15, y solo quiero dejarte eso en tu corazón. Disculpa que me alargue un poquito más. Pero el que dijo: yo soy la vid, es nuestro Señor Jesucristo. Y vosotros sois los pámpanos, dice, las ramitas. Ninguno que no esté pegado a la vid, que es Cristo, puede llevar fruto. Porque sin mí, nada podéis hacer. Usted tiene que ser un pámpano, una ramita, un sarmiento pegado a la vid. Permaneced en mí y yo en vosotros, y llevaréis mucho fruto. Porque el otro hijo que le tiene que nacer antes del primer año de vacas flacas es que usted sea fructífero en el Señor. Por eso, hermano amado, yo estoy convencido que el Señor va a ir sacando a muchos de ustedes para servirlo, para que den fruto. A veces cuando uno se queda en el mismo lugar por mucho tiempo, como que el fruto se estanca, se argeña. Voy a usar esa palabra. Pero que sea en el tiempo de Dios y en el momento de Dios. Pero si tú no estás dando fruto, y es parte del tema,
o ya no pasa savia de la vid, porque tiene que pasar savia a la ramita del tronco. Y es que el Señor me dijo, date cuenta que son 3 sarmientos, 3 ramitas. Una era el copero, otra era el panadero y la tercera era José, me dijo. Porque José dio mucho fruto. Pero el panadero ya no le pasó savia y por eso se secó. Y el que no da fruto, dice San Juan 15, léalo en paralelo, va a ser cortado como fue cortado el panadero y lo echan al fuego para que se termine. Muchos ministerios se quedaron sin savia porque no se dieron cuenta cuando los apartaron de la vid y empezaron a fabricar sus propios panes. Y si tú estás pegado a la vid y no estás dando fruto, te van a podar. ¿Qué es la poda? ¿Qué será la poda? Y duele que le corten a uno cosas. Pero dice que la poda es para que demos fruto. Así que si tú estás en una poda, no te preocupes. Dios quiere que des fruto. Que seas Efraín, fructífero, después de haber olvidado todo lo que sucedió atrás. Para que de tu boca no salga algo inadecuado. Qué triste es oír ministros amargados que en los púlpitos solo sacan sus amarguras. Qué lindo es oír a alguien que deja como manguera que pase el agua de la bendita palabra del Señor. Ponte de pie, hermano amado. Aleluya. Gloria a Dios. Si Abraham lo trasladaron de un lugar a otro,